Buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer a la relatora Leilani Fara y a su equipo y a los organizadores, muy especialmente la posibilidad de poder participar con ustedes en este evento y aportar nuestros puntos de vista. Celebro además la elección de Leilani Fara como relatora y la posibilidad de haber podido analizar un conjunto de documentos que han aportado una enorme riqueza y diversidad a los distintos puntos de vista que conforman la problemática de la vivienda. Quisiera empezar mis comentarios desde el CELS, desde una organización de derechos humanos de la Argentina, señalando nuestra completa adscripción a los puntos de vista, a los criterios de la señora Leilani Fara y en particular a su preocupación por el crecimiento de la problemática de la vivienda en el mundo. Crecimiento o aumento de esta problemática debida desde nuestro punto de vista al conjunto de criterios que ella expresa en sus documentos, pero particularmente a uno en particular, que es el problema del incremento de la desigualdad mundial. Nosotros estamos completamente convencidos de que efectivamente ese aumento, ese crecimiento de la desigualdad social es el elemento uniforme que aglutina por qué el incremento del problema de la vivienda se da tanto en los países de baja renta como en los países de alta renta. Para ello, las propuestas que se han esbozado en los documentos y particularmente en este documento del mes de diciembre, referidas particularmente a la inclusión de los gobiernos locales, provinciales y municipales, con un rol de mayor trascendencia en la resolución de las problemáticas, nos parece perfectamente adecuado. Efectivamente, nosotros creemos de que una parte importante de estas desigualdades se nutren del conjunto de las microdecisiones que en materia de ordenamiento territorial, en materia de discriminación, en materia de asignación de viviendas, en materia de construcción de unidades de vivienda, etcétera, se toman cada día en el nivel local, en el nivel provincial, en el nivel municipal y por lo tanto entonces ascribimos completamente a esta mirada relevante que tienen los gobiernos subnacionales en la problemática y en la resolución de la problemática del problema de la vivienda. Sin embargo, quisiéramos dejar claro que por lo menos desde una mirada latinoamericana nosotros entendemos de que esto no puede ser resuelto si no es en articulación con fortalecidas políticas del ámbito nacional y de hecho los gobiernos más progresistas de América Latina han mostrado eso, es decir, políticas muy fuertes del ámbito nacional con la inclusión de los gobiernos locales cada vez en mayor medida en la resolución de estas cuestiones. Y acá hay un núcleo central por el cual yo empecé diciendo o empecé señalando la importancia de ver los problemas de la desigualdad, porque es precisamente en esta multiplicidad de decisiones cotidianas que los gobiernos locales toman, donde una parte muy importante de la desigualdad en el acceso al suelo y a la vivienda se dirime. Es precisamente en estas decisiones vinculadas al ordenamiento territorial, a la asignación de viviendas, etcétera, donde estas problemáticas se dirimen día a día. Todos los países del mundo, y en particular América Latina, tienen un conflicto de distribución, y ese conflicto de distribución se resuelve con políticas estatales, nacionales, pero también con políticas locales cada vez más fortalecidas y articuladas con la primera. La política territorial es una política privilegiada, no solamente en términos de la resolución del problema de la vivienda, sino de la disminución de la desigualdad social. Las rentas del suelo explican de una manera creciente en todos nuestros países tanto el aumento de la desigualdad social como el aumento de la problemática de la vivienda. Y son justamente las políticas territoriales aquellos elementos privilegiados para poder resolver ambas cosas, ambas situaciones. En este sentido es donde la política local, donde la política municipal, donde la política provincial tienen un rol destacado en modificar las viejas y tradicionales políticas de construcción de vivienda por políticas más amplias, con instrumentos más adecuados para gobernar, para intervenir en el mercado inmobiliario, para intervenir en la distribución de la renta y para que juntos con eso entonces podamos solucionar el problema del acceso a la vivienda.
En este sentido nos ha alegrado mucho ver citada en el documento la implementación de la Ley de Hábitat de la provincia de Buenos Aires, porque precisamente ese fue nuestro gran objetivo. Fueron 4 años, primero por la forma en la cual se construyó ese instrumento. Fueron 4 años de discusiones entre organizaciones sociales, organizaciones de base, universidades públicas como la Universidad General Sarmiento y esta institución, el CELS, como organismo de derechos humanos, en la discusión de esta herramienta, que además de construir un mecanismo legal de amparo de derechos, construyó un instrumento que fortaleció la política estatal de intervención en los mercados de suelo y en la provisión adecuada de la vivienda. Pero además de eso, construyó un sujeto social capaz de sostener esa ley, porque no hay ley, no hay nueva normativa que modifique el statu quo anterior, que redistribuya rentas, que pueda ser perdurable y sostenible en el tiempo sin un sujeto social fuerte que lo sostenga frente a las presiones de los grupos más poderosos. De tal manera, la Ley de Hábitat de la provincia de Buenos Aires debe ser entendida, debe ser comprendida en el conjunto de muchas iniciativas que en América Latina se están tomando, en muchos países de América Latina se están tomando, de corte parecido, de un corte que define entonces un nuevo sesgo en la política territorial ampliamente vinculada a las políticas de derechos humanos. La política territorial no puede estar desvinculada de los derechos humanos si efectivamente su objetivo es mejorar la distribución, reducir la desigualdad y por lo tanto con eso afectar de mejor manera las posibilidades de acceso de los sectores populares, especialmente a una vivienda adecuada. Esto para nosotros tiene una enorme relación entonces entre política territorial y derechos humanos que hace que nuestras organizaciones estén vinculadas desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista efectivo, a la lucha por los derechos humanos y a la lucha por la tierra de una manera muy importante, y que por suerte estos documentos de la relatora vuelven a apoyar esa lucha que estamos llevando a cabo. Muchísimas gracias a todos y a todas.